Buenos días con todos. Nosotros les vamos a presentar el tema procesos membranarios en serie. El ejercicio dice lo siguiente. Se está estudiando la posibilidad de instalar una planta para concentrar zumos de frutas. Para ello se piensa combinar una primera etapa de ósmosis inversa que concentrará el zumo hasta un contenido intermedio de sólidos solubles y una segunda etapa convencional de evaporación que lo concentrará hasta 70 grados Brix. El sistema de ósmosis inversa constará de dos etapas con recirculación de concentrado. Se sabe que cuando se trata 18.000 kilogramos por hora de zumo clarificado en melocotón de 11.5 grados Brix, se obtienen 8.950 kilogramos por hora de zumo cuyo contenido en sólidos solubles es de 23 grados Brix. La permeabilidad que la membrana osmótica presenta para el agua es de 0,0117 moles sobre segundos por metros cuadrados por atmósfera. La unidad osmótica opera a 50 grados centígrados bajo una presión de 30 atmósferas, condiciones en las que se puede despreciar los efectos de polarización por concentración. Nos pide calcular caudal másico y concentración de la corriente final de permeado, el valor de la permeabilidad de la membrana al transporte de sólidos solubles y la concentración de la corriente de recirculación y del permeado que abandona la primera etapa. Adicional a esto, dice que a 50 grados centígrados la densidad del zumo clarificado de melocotón varía con el contenido en sólidos solubles según la expresión que podemos observar. Esto por una concentración mayor a 10 grados Brix, pero por una concentración menor a 10 grados Brix se puede tomar igual a la del agua a la temperatura de 50 grados centígrados, que es de 0,988 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí podemos observar un diagrama de lo antes mencionado. Vamos a calcular el primer literal. Caudal másico y concentración de la corriente final de permeado, en donde vamos a realizar un balance global, en donde la corriente final de permeado va a ser de 9.050 kilogramos por hora. También vamos a hacer un balance parcial de concentraciones, donde la concentración de la corriente final de permeado va a ser de 0,127 grados Brix. Con ayuda de la densidad, estos grados Brix lo vamos a transformar en mol de sacarosa por litro, en donde va a dar de 0,0367 mol de sacarosa por litro. Continuando con el literal B, en este se pide determinar el valor de la permeabilidad de la membrana al transporte de sólidos solubles. Entonces, para determinar la permeabilidad del soluto podemos utilizar esta ecuación 3, pero se tiene el problema de que se desconoce la densidad de flujo del soluto. Es por ello que se va a utilizar estas cuatro ecuaciones, de modo que se llegue a una sola ecuación en la que esté en función de datos que sí conocemos. Entonces, la ecuación 2, 3 y 4 se va a reemplazar en la ecuación 1 y se va a llegar hasta esta expresión que se presenta aquí. Posteriormente, se busca despejar la permeabilidad del soluto y llegamos a esta expresión. En esta ecuación, la concentración tanto del permeado como del retenido deben estar en unidades de mol sobre litro. Entonces, para cambiar de la concentración de grados Brix que se tiene hasta el momento a mol por litro, se va a utilizar la densidad. Para determinar la densidad de cada corriente, se va a utilizar la ecuación que se presentó en el enunciado, que es esta de acá arriba. Entonces, reemplazando la concentración en grados Brix en la fórmula, se llega a obtener la densidad de la corriente de alimentación y también la densidad de la corriente de retenido en la primera membrana. Y con ello ya se calcula la concentración de la alimentación y de retenido en la primera membrana en mol por litro. Una vez teniendo en cuenta esto, analizamos los otros datos que se necesita para determinar la permeabilidad del soluto. En este caso, nosotros ya conocemos la permeabilidad del agua y también el delta P, y solo faltaría calcular este delta de la presión osmótica. Entonces, haciendo un análisis en la segunda membrana, que es justamente donde se tiene la mayoría de datos hasta el momento, primero se calcula la presión osmótica para el retenido, dándonos un valor de 9,21 atmósferas, y también la presión osmótica del permeado, dándonos un valor de 0,1 atmósferas. Y con eso ya se saca el delta de presión osmótica con un valor de 9,11 atmósferas. Como ya se conoce todos los datos, se procede a reemplazarlos y nos da un valor de 2,616 por 10 a la menos 3 litros sobre metro cuadrado por segundo. Y como se conoce las unidades de la permeabilidad de un soluto es en metros sobre segundo. Entonces, realizando las debidas conversiones, nos llega a dar un valor de 2,616 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Y por último, en el literal C, se solicita calcular la concentración de la corriente de recirculación y permeado que abandona la primera etapa. Como ya se indicó en el enunciado, se va a asumir que la concentración de la corriente de recirculación debe ser la misma que la concentración de la alimentación para que justamente esté en un funcionamiento óptimo, tal como se menciona en este enunciado.
Entonces prácticamente ya se conocería la concentración de retenido en la segunda membrana, que es un valor de 0,348 mol de sacarosa por litro. Bueno, y para determinar la concentración de permeado en la primera etapa, también se va a utilizar estas 4 ecuaciones de densidad de flujo. Y de la misma manera, la ecuación 2, 3 y 4 se va a reemplazar en la ecuación 1 y se llega hasta esta ecuación de aquí. En este caso, comparado con el anterior, aquí se va a buscar despejar la concentración de permeado, ya que es lo que se está buscando. Y se llega a esta ecuación de segundo grado. Como se pide determinar la concentración de permeado 1, se va a realizar el análisis en la primera membrana. Entonces, de igual manera, ya se conoce la concentración de retenido en la primera membrana, las permeabilidades del agua y soluto también ya son un dato, el delta P también ya es un dato, y solo faltaría calcular el delta de presión osmótica. Se calcula la presión osmótica del retenido, que nos da un valor de 19,30 atmósferas. Para el caso del permeado, se desconoce justamente la concentración del permeado. Entonces, para ello se va a utilizar esta siguiente metodología, que es utilizando el solver. Entonces, se va a proceder de la siguiente manera. Vamos a asumir un valor y para ello vamos a asumir que, o prácticamente es como darle un primer valor para después que el solver nos esté resolviendo. Entonces vamos a dar el valor que la concentración del permeado 1 va a ser igual que la concentración del retenido en la segunda membrana. Entonces se va a poner igual a la concentración de retenido 2, que es este valor de aquí. Y con ello ya nos calcula una presión osmótica para el permeado y se calcula un delta de 10,09 atmósferas. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos sacar una ecuación de segundo grado y sacar sus raíces. Entonces, eso es justamente lo que se plantea aquí, poner los coeficientes. Entonces, 1 para el x al cuadrado, este valor de B es toda esta expresión aquí en paréntesis, y el C es la concentración de retenido 1. Entonces, las raíces se van a calcular de acuerdo a esta fórmula que se presenta aquí, de la ecuación cuadrática. Entonces, como se puede observar, esta segunda raíz nos da un valor como más cercano a lo que podría ser una concentración de permeado, y es por ello que se va a utilizar esta segunda raíz y no esta primera raíz. Entonces, para verificar que esta concentración que se asumió es o se acerca mucho a la concentración de permeado 1 real, que se podría decir así, o la que se está buscando, debería cumplirse que esta concentración asumida menos la concentración calculada con esta ecuación de segundo grado deberían ser las mismas y dar un valor de 0. Entonces, ese es el criterio que se va a utilizar en el solver. Entonces, se va a utilizar el solver. Entonces, aquí en la celda objetivo va a ser justamente esta. Y se busca que esta celda debe dar un valor de 0, como está expresado aquí. Y la celda que debe ir variando es la celda donde se asumió el valor de la concentración, que es esta de acá arriba. Y se pone a resolver. Y ya nos dio calculando. Y nos da un valor de concentración del permeado 1 de 0,0142 mol de sacarosa sobre litro, que ya vendría a ser la concentración de permeado 1 que se está buscando, lo cual es bastante coherente ya que es menor que la concentración de la corriente de retenido en la segunda membrana.